¿Cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores? Nos propone Rudolf Steiner. Ya sabéis que estoy haciendo una serie de vídeos sobre las lecturas de este libro, porque en este momento creo que más que nunca es importante darnos cuenta de por qué ocurre lo que ocurre alrededor, porque mucha gente pues se ha tragado una versión que no coincide con la realidad, porque muchas personas han comprado una realidad virtual y los que no la hemos comprado, pues muchas veces tampoco sabemos muy bien cómo manejarnos internamente con eso, ¿no? Entonces, para mí, como todo lo que está ocurriendo tiene mucho que ver con la conciencia, tiene mucho que ver con mi propia vida espiritual, una de las cosas que creí descubrir, que no lo asevero como una verdad, pero que en un momento me pareció, era que pues la mayor parte de las personas que compraron esa realidad virtual lo hicieron porque en realidad nunca han tenido un punto de contraste o porque nunca se han cuestionado las grandes preguntas de la vida, de quién soy, qué hago sobre la tierra, ¿será que esto es verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y dónde encontrarla? Entonces, como la verdad es algo que es muy complejo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es buscar adentro. Es también estar informados afuera, claro que sí, pero eso ya lo hacemos en otros contextos, ¿no? Para mí lo importante también es añadirle ese poder ir hacia adentro y poder realmente desde dentro cultivar una actitud de discernimiento. Claro, cuando nos encontramos delante de eso, las cosas se complican un poquito porque no es fácil aprender a discernir qué es verdad y qué es mentira, porque, bueno, pues la mente nos juega muy malas pasadas, nuestra mente racional con la que se supone que llegamos a la comprensión de todas esas verdades, desgraciadamente está muy llena de prejuicios, está muy llena de creencias. Y quitarse todo eso no es fácil porque hay que acceder a otros lugares de nuestra mente para poder realmente estar libre de prejuicios y poder llegar a esa aprehensión con H intercalada de las verdades de la vida. Entonces, a mí me gusta mucho el método científico con el que trabaja la ciencia espiritual del pues cristianismo esotérico, si lo queréis llamar así, o en general de la antroposofía de Rudolf Steiner. Creo que el método que propone es un método que funciona muy bien y por eso decidí ir leyendo de a poquito, sin prisa, para que tengamos tiempo de degustarlo y sobre todo tiempo de practicarlo, pues las pautas públicas que el mismo Rudolf Steiner publicó sobre pues cómo poder desarrollar esa vida espiritual interior, cómo poder desarrollar esa capacidad de discernimiento y cómo abrir nuestra percepción a otros sentidos. Según Steiner tenemos 12 sentidos, no solo 5, pero poder desarrollar los otros es un tema de práctica y es un tema de ponerse, ¿no? Y también de tener un método para poderlo hacer. Y desgraciadamente en el mundo en el que nos movemos, digamos que la parte espiritual hace rato que ha sido excluida de la ciencia, al menos mayoritariamente, y además se considera que debe ser así, y yo pienso que no, yo pienso que el mismo método que aplicamos para conocer las cosas de fuera, podemos aplicarlo, una metodología, para poder conocer las cosas de dentro. Y eso es lo que nos propone Rudolf Steiner, una metodología que si la seguimos, podemos llegar a desarrollar pues esa observación interna y ese discernimiento que nos permita comprender cuál es nuestra mirada sobre la verdad. La verdad es la que es, pero es muy compleja y nosotros solo podemos acceder a una parte de ella. Entonces, en estos días atrás he estado leyendo otros capítulos de cuál es la actitud correcta para sentarnos a meditar, cuál es la puerta de entrada de alguna manera a esos mundos superiores y de alguna forma también cuál es el camino que nos lleva a ello. Y hemos encontrado muchas pautas muy muy interesantes. La última de ellas que me quedé era en el ejercicio en el que hablábamos de escuchar los sonidos, digámosle, de lo inerte,
como puede ser una campana, como puede ser pues algo, pues incluso un llamador de ángeles, de estos que llamamos, ¿no? Uno de estos móviles que suenan con el viento. Y escuchar también los sonidos de los seres animados, los seres que tienen alma, los animales básicamente, ¿no? Y darnos cuenta de que hay algo diferente en el sonido de un pajarito, que no es lo mismo que el sonido de un llamador de ángeles, ¿no? Y practicar un poquito y abrir la posibilidad a escuchar algo diferente en uno y en otro. Y eso es lo que el último ejercicio con el que estábamos, que nos hablaba sobre ser capaz de acceder a la información de algo que está ahí fuera y que, bueno, pues ese ser que tiene alma nos está también transmitiendo una emoción, un sentimiento que nosotros tenemos que ser o podemos llegar a ser capaces de captar y que nos abre la posibilidad a empezar a escuchar con el alma. Era la última frase que había leído, era eso, ¿no? Progresando en el cultivo de los sentimientos, pronto comprobará que puede oír algo cuya existencia antes no sospechaba, comienza a oír con el alma. Esto fue lo último que leí el otro día. Están los vídeos por ahí, están todos grabados y subidos al canal. Dice el autor, algo más debe agregarse a lo anterior para poder llegar a la cumbre de lo accesible en esta región. Para el desarrollo del discípulo es de especial importancia la manera en que escucha las palabras de los demás, ya no solo de los animales, sino de los humanos. Debe acostumbrarse a hacerlo en tal forma que su propio ser permanezca en absoluto silencio. Si alguien emite una opinión y otro la escucha, surge generalmente en el interior de este último un sentimiento de aprobación o rechazo, y no faltarán quienes se crean en el deber de manifestar en el acto aprobación y muy especialmente su disentimiento. El discípulo debe acallar todo impulso interior de aprobación y de contradicción. No se trata de cambiar repentina y completamente de conducta, ni de trabajar para lograr continuamente este silencio interior completo. Habrá que comenzar por hacerlo en ciertos casos particulares elegidos a propósito. Entonces, poco a poco, como si surgiera por sí sola, esta nueva manera de escuchar se irá deslizando en sus hábitos hasta formar parte de ello. Esto es muy, muy importante. Esta actitud abierta en la escucha nos puede literalmente cambiar la vida. Y yo no sé qué te pasa a ti, pero si yo me observo a mí, es verdad que la mayor parte de las veces que estoy escuchando y estoy juzgando a la vez. Internamente, lo diga o no lo diga, estoy opinando internamente si eso que esa persona me dice me cuadra o no me cuadra. Incluso estoy pensando en cómo le voy a contraargumentar eso o cómo le voy a decir sí, eso me encanta. Normalmente somos más rápidos en la crítica que en el decir eso me encanta. Y este es un punto muy importante, porque cuando tú estás escuchando a alguien y lo estás haciendo desde el juicio, aunque no lo digas, eso se percibe. Se percibe perfectamente la intención que hay detrás de todo lo que hacemos, así sea en silencio. Aunque no seas consciente, lo estás percibiendo. Y lo percibimos sobre todo, es crucialmente importante ese tema cuando estamos escuchando, por ejemplo, a los niños. Si alguno de vosotros aquí su trabajo o su pasión es acompañar a otras personas, igual ha empezado a desarrollar un poquito, ojalá, esa habilidad de escuchar sin juzgar, de escuchar desde la escucha activa y neutra. No sé siquiera si la palabra activa es exactamente la correcta. Es el decir, yo escucho siendo una vasija vacía. Para eso tengo que vaciar mi vasija primero, para poder acoger lo que el otro me dice y no entrar en conflicto con lo que el otro me dice, ¿no? Es muy importante que cuando yo estoy escuchando al otro, en ese momento, yo estoy vacía de mí. Esto es algo que yo he practicado
muchísimo, con muchísimas personas, sobre todo pues cuando mi ocupación laboral principal era el acompañar a las personas uno a uno. Entonces tú estás delante de una persona, en ese momento todo desaparece, todo de tu vida desaparece. A mí se me olvida que soy mamá, se me olvida que tengo que ir a comprar o que voy a preparar de comida, se me olvida todo lo práctico de mi vida, lo pongo atrás, lo dejo totalmente transparente. Y en ese momento esa Ana transparente está en absoluta escucha neutra, sin juzgar a la verdad del otro, a lo que el otro me está contando. Y solo ese ejercicio de escuchar desde el corazón, desde la apertura del no juicio, ya solo eso es un alivio, porque le permite a la otra persona hacer ese vaciado también, ¿no?, que tanto necesitamos muchas veces. Y sobre todo con los niños, yo me he dado cuenta de que sentimos mucho la responsabilidad, y cuidado, cuando digo niños hay edades para cada cosa, ¿no? Yo tiendo a compartir en función de mi propia vida y de, digámosle, el camino que estoy recorriendo en este momento. Entonces, pues niños que ya tienen cierta capacidad de pensar a partir de los 7-8 años, que ya empiezan a conectar pensamientos y llevarlos a un fin, ¿no? O sea, el pensamiento lógico muere, el pensamiento lógico te lleva hasta un lugar y ahí se acaba ese pensamiento cuando llega a una conclusión. El pensamiento de fantasía de los niños no acaba nunca, no llega a ninguna conclusión, no se muere nunca, por eso hay que mantenerlos ahí todo lo que se pueda, porque un pensamiento lógico al final pues te lleva a un punto de final, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando tú a un chico de 10 años, 12, 14, 16 años, te cuenta algo, inmediatamente como mamá, como educador, como lo que sea, como monitor, tú tienes la tendencia a querer contestar, tienes la tendencia a quererle decir cuál es tu verdad. Y si podéis hacer el experimento de no hacerlo, de quedaros en esa escucha, yo vacía de mí y de mi juicio, escuchando la verdad de ese ser humano, que es un milagro y es un misterio de vida que está enfrente mío. Y como mucho ser capaz de preguntarle, cuéntame más. Si no he entendido o si me cruje la neurona cuando me está contando quién sabe qué cosa que yo juzgo como una barbaridad, voy a intentar salir del juicio, volverme transparente y entrar en ese, cuéntame más, quiero seguir escuchándote. Quiero seguir ahí abierta, con el corazón abierto para ti. Es muy interesante porque el otro día nos reunimos un grupo de trabajo, un grupo de estudio, y la primera actividad que hicimos pues era una serie de preguntas en grupitos pequeños de 5 o 6. Teníamos que contestar esas preguntas de forma individual y luego ponerlas en común. Y una de las cosas que primero detectas es cómo nos cuesta tanto simplemente escuchar sin contestar, simplemente escuchar y acoger esa respuesta. En ese ejercicio el objetivo no era establecer un diálogo sobre cuál era la respuesta correcta a esa pregunta, porque no la hay. Cada uno de nosotros teníamos nuestra respuesta individual y a mí me resultó gracioso observar cómo es tan difícil simplemente escuchar. ¿Y tú qué opinas de cuál es el principal problema que tenemos en las escuelas ahora mismo? Pues no se trataba de un diálogo, era un vaciado, era una lluvia de ideas sobre esa realidad, ¿no? Y fíjate cómo nos cuesta tanto hacer esa lluvia de ideas y no entrar ahí al hilo. No, pero esta idea, entonces no, porque esto, fíjate que lo puedes ver de... No, si estamos simplemente poniendo encima de la mesa ideas para también practicar esa capacidad de escuchar. Esto es lo que nos está proponiendo hoy el autor. Nos está diciendo... Elige momentos, porque tampoco se trata aquí de que de pronto pues consigamos hacerlo todo de una y salir de los juicios y las críticas continuas y de repente todos nos quedemos en silencio ante la palabra de otro, ¿no? Hay momentos para cada cosa, hay veces que te preguntan y entonces pues esperan una respuesta. Pero es verdad que si no me preguntas, quizás lo mejor que puedo hacer es simplemente escucharte y como mucho decirte, cuéntame más, que es una palabra, una expresión muy mágica. Entonces el autor nos recuerda, el discípulo debe acallar todo impulso de aprobación o contradicción. Elige alguna circunstancia en la que te parezca que eso es adecuado. Pues puede ser en la cena con tu familia, puede ser
no sé, en el trabajo, puede ser en cualquier momento que tú creas que puede ser adecuado el empezar a practicar eso. Elígelo, elige con propósito, con atención. Hoy en esta reunión me voy a mantener neutral, en el sentido de me voy a mantener transparente de juicio. Voy a estar simplemente acogiendo la verdad del otro. Y vais a ver los milagros ocurriendo en las relaciones. Cuando ante la expresión del otro yo no juzgo. Cuando ante la expresión del otro yo me mantengo simplemente receptivo. Vais a verlo, es increíble. Dice el autor, en la investigación espiritual tales ejercicios son practicados sistemáticamente. Los discípulos se sienten obligados, como ejercicio y por un tiempo determinado, a prestar atención a los pensamientos más contradictorios y abstenerse completamente de todo impulso de aprobación y sobre todo de toda crítica desfavorable. El punto principal es que no solo se suprima todo juicio mental, sino también todo sentimiento de disgusto, de disentimiento y aún de aprobación en particular. El discípulo debe observarse continuamente a sí mismo con toda atención para indagar si tales sentimientos, que quizás hayan desaparecido de la superficie, persisten aún en lo más recóndito del alma. Por ejemplo, debe escuchar las expresiones de personas que en algún sentido le serán notoriamente inferiores, suprimiendo al escucharlas todo sentimiento de superioridad. Para todos es útil escuchar de esta manera a los niños. Mira, no sabía que venía aquí detrás. Hasta el más sabio puede aprender muchísimo de ellos. Así se aprende a escuchar las palabras del otro, con perfecto desprendimiento, haciendo abstracción total de su propia persona, de sus opiniones y de su manera de sentir. Si se ejercita así a escuchar sin espíritu de crítica, aun en los casos en que se expresen las opiniones más contrarias a las suyas, o cuando se cometan ante él los disparates más absurdos, aprenderá poco a poco a fundirse con la individualidad de otro hombre, a identificarse con ella. A través de las palabras podrá, si escucha con la debida atención, penetrar en el alma del que habla. Gracias a ejercicios prolongados de esta índole, el sonido se convierte en el medio apropiado para percibir el alma y el espíritu. Es cierto que para ello se requiere una autodisciplina rigurosa, pero ella conduce a una meta sublime. Cuando estos ejercicios se practican juntamente con los anteriormente descritos, relativos a los sonidos en la naturaleza, surge en el alma un nuevo sentido auditivo. Esta se vuelve capaz de percibir manifestaciones del mundo espiritual que no hallan expresión mediante sonidos perceptibles al oído físico. La percepción del verbo interior despierta. Paulatinamente se le revelan al discípulo verdades provenientes del mundo espiritual. Escucha un lenguaje pronunciado de una manera espiritual. Todas las verdades superiores son alcanzadas mediante este influjo del verbo interior, y lo que puede oírse de los labios de un verdadero investigador espiritual ha sido experimentado así por él. Esto no quiere decir que sea inútil dedicarse a la lectura de los textos de la ciencia oculta antes de que uno mismo pueda percibir tal influjo del verbo interior. Al contrario, leer escritos y escuchar las enseñanzas de los investigadores espirituales son por sí mismos medios para llegar al conocimiento personal. Cada frase de la ciencia oculta que el hombre escucha es apropiada para dirigir su ánimo hacia el punto que debe alcanzar si su alma ha de experimentar un positivo progreso. Bueno, este punto de lectura, y aquí lo dejo aquí muevo mi papelito al punto de lectura. A mí es que una de las cosas que me fascina de estas lecturas es que me hacen tanto sentido, me cuadran tanto. Aquí tenéis la versión del libro que yo tengo. Me cuadran tanto, es más, pues hasta el punto de que hago un comentario de algo y inmediatamente detrás está escrito, ¿no? Esta idea de escuchar sin juzgar obviamente no es nueva, ¿no? Esta idea la podéis escuchar en muchos sitios. Es más, el simple hecho de dejar de criticar en voz alta, aunque no hayas podido eliminar el pensamiento, dejar de criticar en voz alta durante un tiempo a las personas, eso cambia tu vida, te cambia absolutamente tu estado mental. Si además vas entrenándote para escuchar
vacío de ti, de tus prejuicios, a los demás, eso les va a cambiar a ellos también. Pero aquí no estamos queriendo cambiar a nadie, aquí estamos queriendo ser todo lo que nosotros podemos llegar a ser y queriendo desarrollar todos nuestros sentidos de la mejor manera posible. Este escuchar sin juzgar, este volverse transparente, como os decía, tú puedes elegir hacerlo en algún momento concreto. Pues mientras yo fui profe, la mayor parte de las cosas obviamente eran preguntas y respuestas, y cuando escuchaba a algún alumno es porque tenía alguna pregunta que hacerme sobre un temario, y por tanto pues ahí lo normal es que tú contestes, ¿no? No vas a estar ahí desde el cuéntame más, no tiene sentido. Pero cuando estaba haciendo terapias, definitivamente la actitud era totalmente distinta, y debo deciros que es muy cansado estar totalmente presente durante 8 horas al día con 16 o 20 personas diferentes. Es realmente muy cansado porque, bueno, pues porque requiere una atención plena, requiere todos los sentidos en marcha, y yo creo que ahí fue donde más aprendí a estar en silencio interior y a escuchar. Tanto es así que ya sabéis que cuando uno está en ese silencio interior, cuando uno está fuera del estado mental, de la mente racional, el tiempo cambia, la percepción del tiempo cambia. Cuando uno está en la pasión, está en el corazón, el tiempo desaparece. Y desaparece hasta un punto en el que me puedo olvidar de lo más sagrado, me puedo hasta olvidar que tengo que recoger a mis hijos en lo que sea, y llevarlos a deporte, qué sé yo. Te puedes olvidar de muchas cosas, no porque te olvides, sino porque en ese momento tu mente está presente en el presente y tu presente es otro. Entonces, por suerte hay estrategias para que eso no nos pase y no nos olvidemos de recoger a nuestros hijos, porque estemos en la pasión, existen alarmas y cosas de ese tipo, ¿no? Pero quiero decir que cuando yo estaba en consulta, en ese momento no existía nada más que la otra persona y yo, y no existía ningún prejuicio sobre la otra persona, era absolutamente una escucha vacía de mí. Y yo creo que eso es lo que marca una diferencia, cuando tú escuchas a alguien y estás vacío de ti. Por un lado, la información que te llega tiene que ver con esa persona y no contigo. Entonces es mucho más limpia, vamos a decir así. Yo puedo percibir mejor lo que te pasa si estoy vacía de mí, si estoy transparente, porque entonces no estoy artefactando nada con mi propio dolor o con mi propio lo que sea, ¿no? Estoy presente, estoy contigo y sé que lo que está ahí, incluso lo que yo estoy sintiendo, es tuyo. Fíjate que a mí me pasaba que entraba la gente en el despacho y de repente yo me percibía, yo me estoy todo el rato observando también, ¿no? Sin ser obsesiva, pero sí observándome. Entonces yo salgo, abro la puerta, recibo a la persona, estoy totalmente vacía de mí porque he hecho el ejercicio para estar totalmente vacía de mí, y de pronto observo que me pongo a poner el ratón en su sitio, coloco un papel, y yo sé que esa necesidad del orden y la perfección no es mía, porque no la tengo, me falta mucho Virgo en mi carta para tener esa perfección, no la tengo, pero yo sé que si cuando alguien entra yo hago ciertas cosas, ese algo muchas veces es de la otra persona y no mío. No sé si eso os hace sentido alguno o no, al que no le haga sentido, que no se preocupe, que no estoy tan loca como pueda parecer, pero sí que observo eso, ¿no? Como cuando tú te haces transparente, lo que percibes sabes que es del otro y no es tuyo. Esa ansiedad que de pronto sientes sabes que es del otro y no es tuyo. Y todo eso te da una muchísimo mejor capacidad de escucha. Insisto que estar presente es cansado, pero es maravilloso. Cuando puedes estar ahí y estás en esa escucha absoluta, sobre todo con los niños. Los que tenéis hijos a partir de 8 o 10 años para arriba, probarlo. Probar a escucharles, sin querer enseñarles, sin querer darles la palabra, a veces incluso, aunque creas que es una palabra de aliento que está necesitando. Prueba a quedarte callado, pero quedarte callado porque internamente estás callado. Prueba a ser simplemente una vasija capaz de contener lo que el otro te está dando. Y dime qué te pasa, dime cómo lo sientes, cómo lo percibes. Otra cosa es que venga alguien y te pida consejo, eso es diferente, ya entendéis lo que estoy diciendo, yo creo. Pero creo que es maravilloso el aprender a estar delante del otro sin juzgar,
sin siquiera querer encontrar qué tenemos en común, desde la pura acogida, de la misma manera que acogerías el sonido de un pájaro, de la misma manera que acoges el olor de una flor, sin juzgar, simplemente transparente y vacío de ti. Esa es la palabra que hoy nos trae, o que hoy nos trae Steiner a través de lo que yo os voy leyendo, por si te puede servir, por si te puede inspirar, por si puede hacer que vayas desarrollando una mayor paz interior, una mayor sensación de conexión, una conexión más profunda, una conexión no tan superficial como estamos acostumbrados a tener, una conexión en la que puedes realmente asomarte a observar y disfrutar de ese milagro de vida que eres y de ese milagro de vida que es cada uno de los seres que habitan este planeta. Te animo de corazón a que esto no se quede solo en palabras, a que esto no sea simplemente un vídeo bonito o no que estés viendo hoy, que esto sea algo que te motive, que de alguna manera sea pues alimento para el anhelo de tu alma de tener conexiones más profundas con el resto de personas, contigo mismo y con toda la vida en todas partes. Aquí lo dejo hoy. Te deseo una vida con la mayor plenitud y la mayor profundidad que puedas y que quieras. Recuerda que ser humano es grandioso, que estamos juntos en esto y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz.